Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La creatividad ocurre dentro de un sistema, que se compone de un dominio, un campo y una persona. Llamamos creatividad al proceso mediante el cual a una persona se le ocurre una idea nueva o innovadora. Sin embargo, ¿cuál es exactamente la fuente de la creatividad? Algunas personas creen que la creatividad brota mágicamente del interior de cada persona, pero sin duda es más complicada que eso. La creatividad proviene en gran medida de nuestro entorno. Piénsalo. Si la creatividad surge de la nada, ¿por qué la ciudad italiana de Florencia fue un hervidero de creatividad alrededor del 1400? No fue solo una coincidencia que entre 1400 y 1425, Florencia fuera el epicentro del Renacimiento italiano. La ciudad florecía económicamente, los mecenas de las artes alentaban a los artesanos a explorar y crear obras de arte cada vez mayores. Algunas de las grandes obras de arte de la civilización occidental se crearon en esta época, como las puertas de bronce del Baptisterio de Florencia de Lorenzo Ghiberti, y la enorme cúpula de la Catedral de Florencia, diseñada por Filippo Brunelleschi. La era del Renacimiento ilustra la verdadera naturaleza de la creatividad, en el sentido de que la creatividad se produce esencialmente dentro de un sistema compuesto por un dominio, un campo y una persona. El dominio es una categoría amplia en la que se produce la creatividad, como en las matemáticas o la música. Dentro del dominio está el campo, que incluye a personas que son expertos en el dominio en particular. Estas personas actúan como guardianes del dominio, y determinan qué nuevas ideas deben o no incluirse en el dominio. En el ámbito de las artes visuales, por ejemplo, el campo está formado por profesores de arte, curadores de museos y agencias culturales administradas por el gobierno. La persona individual es el último componente del sistema. Por lo tanto, la creatividad se produce cuando una persona utiliza los métodos de un dominio, como una fórmula matemática o una clave menor, para producir algo nuevo, como una nueva hipótesis o una pieza musical, y los guardianes del campo aceptan el nuevo producto. Aproveche su propia creatividad a diario, dedicándose un tiempo a detenerse y observar el mundo que lo rodea. Entonces, ¿qué lecciones podemos aprender de la vida de las personas creativas? Identifiquemos algunos consejos prácticos a partir de la información que hemos cubierto hasta ahora. El primer paso para ser más creativo es cultivar la pasión por la curiosidad. A menudo perdemos el sentido del asombro a medida que envejecemos, a medida que la vida se convierte en rutina. Las personas creativas, por otro lado, mantienen la curiosidad hasta bien entrada la vejez, incluso hasta los 90. Así que mantén la curiosidad. Intenta encontrar algo que te sorprenda cada día. Tómese su tiempo para hacer una pausa, detenerse y probar el nuevo plato del menú del restaurante o escuchar a sus colegas en la oficina. Siempre puedes encontrar algo nuevo que aprender, no tiene por qué ser impactante. Todo y cualquier cosa puede ser potencialmente interesante. Con demasiada frecuencia, cuando algo nos llama la atención, como una canción o una flor curiosa, pensamos en ello durante un segundo y luego seguimos adelante. Sin embargo, hacer un esfuerzo serio para aprender es una parte crucial del proceso creativo. Así que persigue tus intereses, no dejes que se escapen. Nunca se sabe a dónde puede llevarte un nuevo interés. Una vez que despiertes tu creatividad, es importante protegerla de las distracciones. Las personas creativas desarrollan hábitos que les ayudan a centrar su atención y a evitar las cosas que las retrasan. Haga un esfuerzo por tomar el control de su horario personal. Es posible que lo que haces durante el día no respalde tus objetivos creativos. Descubre cuándo eres más productivo, temprano en la mañana o tarde en la noche. Tómate un tiempo para concentrarte cuando tengas más energía para hacerlo. Haz todo lo que puedas para fomentar tu propia forma única de pensar, y la creatividad se convertirá en una forma de vida. Ciertos rasgos de personalidad facilitan la creatividad. Las personas creativas tienden a tener personalidades complejas. ¿Qué hace que una persona sea más propensa a ser creativa? No hay una respuesta sencilla a esta pregunta, pero algunos rasgos de personalidad facilitan la creatividad más que otros.
Algunas personas pueden tener una predisposición genética, o incluso un don físico que fomente el interés por un determinado dominio desde una edad temprana, y el interés temprano en un dominio es crucial para la creatividad. Una persona particularmente sensible al color y a la luz, por ejemplo, puede estar más inclinada a pintar. Una persona también necesita acceder a un dominio, una situación que a menudo depende de la suerte. Las personas nacidas en la riqueza, con acceso a la educación y a otras personalidades creativas, pueden tener una ventaja. Sin embargo, el acceso a un campo es igualmente importante. Incluso si una persona produce algo grandioso, puede que tenga dificultades para obtener reconocimiento por su trabajo si carece de las conexiones adecuadas en su campo en particular. Por eso, por ejemplo, la música del compositor Johann Sebastian Bach no era muy conocida hasta que el compositor Felix Mendelssohn redescubrió su obra y la promovió, varias décadas después de la muerte de Bach. Las personas creativas también tienden a tener personalidades complejas, lo que a menudo conduce a conflictos entre los diferentes rasgos de personalidad. En general, el conflicto interno es común entre los individuos creativos. Algunos creativos tienden a ser inteligentes e ingenuos al mismo tiempo, por ejemplo. El compositor Wolfgang Amadeus Mozart era un genio musical, pero también tenía una personalidad juguetona, casi infantil. Las personas creativas también suelen ser introvertidas y extrovertidas simultáneamente. Necesitan tiempo a solas para practicar su oficio, pero también sienten el deseo de compartir sus ideas con el mundo. La creatividad tiene algunos puntos en común que ayudan a explicar cómo pasar del problema creativo a la solución. La creatividad es un proceso complicado. A un científico, por ejemplo, no se le ocurre un descubrimiento brillante de la misma manera que a un artista que crea una obra de arte memorable. Si bien no existe una fórmula única que se aplique al proceso creativo en todos los dominios, sí que existen algunos puntos en común. En general, el proceso creativo se puede describir en 5 pasos. El primer paso es la preparación, donde el creativo se sumerge en un problema o idea. La segunda es la incubación, cuando las ideas se desarrollan sin que el creativo sea plenamente consciente del proceso. La tercera es la perspicacia, o el ajá, momento en el que la nueva idea pasa a primer plano en la conciencia del creativo. Luego, el creativo entra en un período de evaluación, en el que tiene que decidir si su visión es valiosa y vale la pena perseguirla. El último paso es la elaboración, donde el creativo pone en práctica su visión. Todavía es posible producir algo creativo sin tomar estos pasos exactos, pero la perspicacia creativa generalmente se produce de esta manera. Las 3 fuentes principales de ideas creativas son la experiencia personal, el dominio del creativo y el campo del creativo. Los artistas visuales y los escritores suelen derivar su creatividad de la experiencia personal, de las emociones, como el amor o la ansiedad, o de los acontecimientos de la vida, como un nacimiento o una muerte. Los poetas Anthony Hecht y Hilde Domin, por ejemplo, a menudo grababan sus inspiraciones anotando sus experiencias cotidianas. El dominio es una gran fuente de energía creativa. Las personas creativas suelen tener ideas cuando no están de acuerdo con una idea predominante en la mentalidad de su sector y buscan rebelarse contra ella. Las personas que trabajan en el campo de la creatividad también inspiran la creatividad. Los profesores, los compañeros de estudios, los compañeros de trabajo y los mentores tienen una gran influencia en el pensamiento de un creativo. Los científicos, por ejemplo, no solo aprenden de los libros. También extraen ideas y se inspiran en seminarios, reuniones y talleres. Las personas creativas experimentan fluidez mientras trabajan, lo que hace que las metas sean más claras y el tiempo parezca detenerse. ¿Qué motiva a las personas creativas a seguir trabajando? A partir de entrevistas con creativos como escritores, músicos y científicos, el autor descubrió que la mayoría de las personas creativas hacen un trabajo creativo porque lo disfrutan. La alegría que siente una persona creativa cuando trabaja se llama flujo. El autor dice que hay 9 elementos dentro de la experiencia de flujo, examinemos 3 de ellos en profundidad. En primer lugar, el flujo tiene objetivos claros en cada paso.
Cuando estás en flujo, sabes lo que hay que hacer. Un músico sabe qué notas tocar y un escalador sabe qué pasos dar, casi sin pensar. Del mismo modo, una científica que ha hecho importantes contribuciones a su campo tiene objetivos claros sobre cómo resolver ciertos problemas. Conoce las brechas en su campo de conocimiento y quiere cerrarlas. En segundo lugar, un creativo recibe comentarios inmediatos sobre sus acciones cuando está en movimiento. Un músico escucha con todos sus sentidos si sus notas son verdaderas, y un escalador siente instintivamente cuando sus movimientos son correctos. Las personas creativas también saben cómo darse una retroalimentación efectiva. El científico Linus Pauling, ganador del Premio Nobel de Química, ha dicho que la diferencia entre ser creativamente productivo y no productivo es la capacidad de evaluar las ideas y separar las buenas de las malas. En tercer lugar, el flujo distorsiona el sentido del tiempo de una persona creativa. Una hora de práctica de violín puede parecer solo 5 minutos para un artista en movimiento. El poeta Mark Strand dijo una vez sobre el proceso creativo: la idea es estar tan saturado de él que no haya futuro ni pasado, solo sea un presente extendido. El entorno de una persona creativa puede tener un impacto positivo o negativo en su producción creativa. Estar en el lugar correcto en el momento adecuado marca la diferencia en el proceso creativo. Sin embargo, elegir el lugar creativo adecuado es un desafío. El contexto social, cultural e institucional de una persona desempeña un papel en la creatividad que puede generar. Por lo tanto, tiene sentido que las personas creativas se muden a los centros de información y acción dentro de su dominio individual. Nueva York, por ejemplo, es un lugar popular para los aspirantes a artistas, ya que es un lugar donde pueden seguir las tendencias y los eventos de primera mano. Los científicos también se sienten atraídos por las instituciones en las que pueden trabajar con otros grandes pensadores de su campo. Una institución como los laboratorios Bell ofrece un lugar perfecto para que los teóricos y los experimentadores trabajen juntos, ya que las oficinas están cerca una de la otra, lo que permite compartir ideas e inspiraciones fácilmente. Una persona también es más creativa cuando su entorno es inspirador. Desde la antigüedad, muchas culturas han creído que su entorno físico puede tener un gran impacto en sus pensamientos. Los sabios chinos escribían poesía en los pabellones de las pequeñas islas, mientras que los brahmanes hindúes deambulaban por el bosque en busca de lo divino. Los monjes cristianos eligieron hermosos lugares de la naturaleza para construir monasterios. Cuando el compositor Franz Liszt visitó el pueblo italiano de Velayo, en el lago de Como, escribió: «Siento que todas las diversas características de la naturaleza que me rodean provocaron una reacción emocional en lo más profundo de mi alma, que he intentado transcribir en la música». Los entornos nuevos y hermosos ciertamente pueden inspirar una visión creativa. Sin embargo, los nuevos entornos no siempre son necesariamente beneficiosos para el proceso creativo. Los otros pasos creativos, como la preparación y la evaluación, suelen llevarse a cabo de manera más eficaz en entornos familiares y cómodos. Quizás por eso el compositor Johann Sebastian Bach nunca viajó lejos de su Turingia natal, en Alemania, y el francés Marcel Proust escribió su obra maestra en un oscuro estudio. Incluso Albert Einstein expuso la teoría de la relatividad mientras escribía en la mesa de su cocina. El mito del niño prodigio es precisamente eso: no todos los genios creativos nacen al nacer. La gente tiende a suponer que las personas creativas nacen con su talento. La historia de que el pintor renacentista italiano Giotto dibujó a temprana edad un círculo perfecto a mano alzada es solo un ejemplo de cómo la sociedad espera que un genio nazca, no que se haga. Por supuesto, muchas personas creativas muestran talento a temprana edad, como el compositor Wolfgang Amadeus Mozart, quien mostró habilidades musicales excepcionales cuando era niño. Sin embargo, no todos los genios creativos adultos alguna vez fueron niños prodigios. Muchas historias sobre niños genios son, de hecho, solo mitos. La historia del origen de Giotto a menudo se cuenta como un cuento de hadas, con una introducción como: no se sabe nada sobre su juventud, solo leyendas.
Muchos adultos creativos ciertamente no mostraron signos tempranos de talento inusual. Albert Einstein y Charles Darwin no eran niños prodigios. La habilidad de Winston Churchill como estadista floreció en su mediana edad. Los escritores Leo Tolstoy, Franz Kafka y Marcel Proust no lograron impresionar a sus mentores cuando eran jóvenes. En resumen, al examinar la infancia de las personas creativas, es difícil encontrar patrones consistentes. Sin embargo, uno de los pocos patrones que surgen es que la educación parece tener poco impacto en la vida de una persona creativa. En su investigación, el autor se sorprendió al descubrir cómo pocas personas creativas describían las relaciones especiales con los maestros en la escuela o citaban la escuela como fuente de inspiración. El destacado biólogo George Klein dijo que todos sus maestros, excepto uno, eran mediocres. De adolescente, aprendió más sobre filosofía y literatura de sus amigos que de sus clases. Otros creativos destacados, como Albert Einstein, el artista Pablo Picasso y el escritor T.S. Eliot, también dijeron que su tiempo en la escuela contribuyó poco a sus logros posteriores. Las personas creativas no tienen carreras tradicionales después de la universidad, a menudo, crean su propia trayectoria profesional. Las experiencias de una persona a principios de la edad adulta suelen tener un gran impacto en lo que se convierte más adelante en la vida. Lo mismo ocurre con las personas creativas. Esta es la razón por la que la universidad o la escuela de posgrado suelen ser puntos culminantes en la vida de una persona creativa. Las personas creativas a menudo se mudan de las áreas provinciales donde podrían haberse sentido fuera de lugar. Para algunos, la universidad puede ser la primera vez que tienen mentores y compañeros que los aprecian. Las personas creativas también suelen encontrar su voz o su vocación en la universidad. El poeta estadounidense Anthony Heck, por ejemplo, amaba las matemáticas y la música cuando era adolescente, pero descubrió su amor por la literatura en la universidad y solo entonces decidió convertirse en poeta. La universidad también permite que muchas personas sean independientes por primera vez, lo cual es vital para que florezca la creatividad. David Riesman, el famoso científico social estadounidense, finalmente tuvo la libertad de estudiar Derecho en lugar de Medicina durante la universidad, a pesar de los deseos de su padre. Y después de la universidad, las personas creativas no suelen dedicarse a carreras, al menos en el sentido tradicional del término. La mayoría de los graduados típicos encuentran un trabajo de nivel inicial nada más salir de la universidad, y trabajan durante un tiempo hasta que pasan a puestos corporativos más altos. Las personas creativas, por otro lado, a menudo necesitan inventar su trayectoria profesional e incluso sus propios trabajos. No hubo psicoanalistas antes de Sigmund Freud, por ejemplo, ni electricistas antes de Thomas Edison. Por lo tanto, las personas creativas no solo desarrollan nuevas formas de pensar, sino que a menudo son las primeras en practicar los nuevos ámbitos que crean. Allanan el camino para que otros los sigan. La creatividad no disminuye con la edad, de hecho, los creativos de edad avanzada suelen tener más energía. ¿Cuál es la relación entre la edad y la creatividad? Los estudios han sugerido que la creatividad de una persona alcanza su punto máximo a los 30 años, y que las personas mayores de 60 años rara vez producen grandes obras creativas. Sin embargo, estudios más recientes sugieren lo contrario. Indican que la producción creativa de una persona no se ve limitada por la edad avanzada. De hecho, muchas personas creativas afirman que sus capacidades mentales no disminuyen con la edad. Las personas mayores creativas pueden lamentar que su energía disminuya, pero eso es diferente a las habilidades mentales más débiles. Heinz Maya Leibniz, un destacado físico de unos 80 años, dijo que su deseo de trabajar ha aumentado a medida que envejece, pero que su energía ya no está a la altura de lo que quiere hacer. Un gran número de personas creativas dicen que sus capacidades mentales se han mantenido iguales o incluso han mejorado a medida que envejecen. Acumulan más experiencia y entienden mejor el mundo a medida que pasa el tiempo, por lo que siguen mejorando en lo que hacen. Isabella Carle, cristalógrafa de unos 90 años, cree que su experiencia de vida ha profundizado sus conocimientos, y ha permitido que su pensamiento se vuelva más complejo.
El físico Linus Pauling tuvo su período editorial más prolífico entre los 70 y los 90 años. Muchos de los creativos de edad avanzada entrevistados por el autor seguían entusiasmados con su trabajo, y describían sus proyectos actuales con gran detalle. La vejez les ha permitido explorar el mundo aún más, y ampliar sus intereses al adentrarse en otros campos, como la política, el bienestar humano o los estudios ambientales, añadiendo profundidad a su trabajo. Tampoco ningún creativo temía a la muerte, se contentaba con seguir haciendo lo que amaba. Nuestra supervivencia como especie depende de la creatividad, y debemos tomar medidas para fomentarla. Los problemas del mundo son muchos: la superpoblación, la disminución de las fuentes de energía, y el calentamiento global son solo algunos ejemplos. Nuestro futuro depende del desarrollo de nuevas soluciones innovadoras. Más directamente, esto significa que nuestra supervivencia como especie depende de la creatividad. Si bien nuestra composición genética como seres humanos se ha mantenido prácticamente igual, la sociedad ha cambiado drásticamente a lo largo de los siglos. El cambio cultural se ha producido a través de los memes, o las ideas que, como individuos y grupos, aprendemos y transmitimos a otras personas y grupos. Los memes determinan lo que sabemos, en qué creemos y qué hacemos. Los memes no provienen de influencias externas, como los depredadores naturales o el cambio climático. Como humanos, los creamos nosotros mismos y, como tales, los memes tienen un enorme impacto en nuestro futuro. Fundamentalmente, debemos asegurarnos de que nos guiamos por los memes correctos, y de que estos memes sirvan para fomentar una mayor creatividad en el futuro. Hay maneras en las que podemos fomentar la creatividad en la sociedad. Debemos ayudar a los niños a tener acceso temprano a tantos dominios como sea posible, para que tengan la oportunidad de descubrir sus pasiones desde el principio. Los niños también necesitan un mejor acceso a los materiales educativos. Abrir el mundo de los artículos científicos, la recopilación de noticias y las artes fomentará más voces nuevas en muchos ámbitos diferentes. Fundamentalmente, necesitamos materiales de dominio que cualquier persona laica pueda entender, a fin de no desanimar a las personas que puedan estar interesadas pero que aún no estén calificadas. Si un dominio parece cerrado o inaccesible, menos jóvenes se esforzarán por entrar en él, lo que obstaculiza la creatividad. La comunicación clara y transparente en todos los dominios es importante.